Y bueno, empezamos a dar esta actividad. Hoy tenemos dos destacados invitados y expositores, como es el doctor Aldo Suani y el doctor Axel Cantlón. Primero vamos a comenzar a hablar de desempleo. Es una asignación que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social, y vamos a ver en qué situación estaba y está en este momento, cuánto es la asignación, cuántas son las personas que tienen ese beneficio. Pero antes vamos a darle la palabra al doctor Casella, el presidente de la Fundación Ricardo Rojas, para que nos dé la bienvenida. Bueno, en primer lugar agradezco la oportunidad de saludarlos. En segundo lugar, agradezco también al Observatorio de la Seguridad Social que integra la Fundación Ricardo Rojas, que ha tenido el interés y la vocación de organizar este encuentro sobre temas que hacen directamente la realidad social argentina y por lo tanto tienen una trascendencia fundamental. Y en tercer lugar, debo agradecer también a los expositores, gente muy calificada en ambos casos, que seguramente nos nutrirán con ideas, con conceptos, con información y con propuestas que van a enriquecer nuestro mensaje y que nos permitirán en el futuro contar con un apoyo concreto para expresar nuestras ideas, las ideas de la Fundación, las ideas del Observatorio y las nuestras propias. Por lo tanto, a todos, bienvenidos, muchas gracias por participar, particularmente al Observatorio por organizar este encuentro y a los expositores por entregarnos su conocimiento y su sabiduría. Muchas gracias. Gracias, Cachi, muy amable. Bueno, el doctor Axel Cantlón es abogado, docente universitario, especialista en seguridad social, tiene un curso de posgrado en Derecho de la Seguridad Social en la Universidad Católica, es especialista tiene una maestría en la Administración de Organización de la Seguridad Social de la Universidad de México y de la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social. Aparte, ha participado en varias publicaciones e investigaciones que tienen que ver con las reformas del sistema de la seguridad social argentino, de la exclusión a la inclusión social, el nuevo derecho de las pensiones en América Latina. Bueno, te damos la palabra, Axel. Muchísimas gracias. Bienvenido a esta fundación, porque es parte ya integrante también de esta fundación y de este observatorio que obviamente todos saben que está encarado a políticas públicas y a seguimientos de de todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Bueno, Axel, te dejo la palabra. Bueno, hola a todos. Buenas noches, ¿cómo andan? Es un placer estar acá charlando con todos ustedes. Muchísima gente conocida, así que va a ser muy lindo, va a ser como tomar un café con todos y conversar un poco de este tema, que traté de encararlo tal vez en relación con el título, fundamentalmente. Por ahí no hablar específicamente de la prestación por desempleo, que es muy básico lo que se puede llegar a decir. Primero porque es una prestación muy insuficiente para el Estado argentino y para lo que requiere como contingencia social, digamos, de desempleo, porque solamente 130.000 personas acceden hoy al seguro de desempleo y porque ha sido prorrogado específicamente por la pandemia. Así que es una prestación realmente insuficiente en la Argentina. Por lo tanto, me interesaba más dar una mirada conjunta de lo que es la pobreza y el desempleo, o de la desocupación y el desempleo, desde el lado por ahí que más conozco, o que me tocó, tuve la suerte de conocer en mis tiempos de trabajar en el ANSES durante muchos años, y entonces tratar de hacer una radiografía un poco de lo que es el mercado laboral, el mercado de trabajo y también las prestaciones previsionales,
y entonces de esa manera poder hacer una radiografía de cómo está compuesta la cobertura y la registración fundamentalmente de todos estos sectores. Pero antes que nada quería charlar un poquito en el sentido de cómo se mide la pobreza, ¿no? También es algo interesante ver, porque nosotros cuando hablamos de pobreza podemos encararla de múltiples aspectos. Hay muchísimos aspectos para abarcarla, y hay muchísimos aspectos que la afectan, ¿no? Obviamente como la inflación, la falta de infraestructura, una tributación igual para todos los sectores y que no sea progresiva. Sin duda hay un montón de aspectos que lo afectan, pero fundamentalmente siempre se mide la pobreza en base a los ingresos únicamente. Y yo creo que ese es un grave error, porque ese es un método que sirve para medir la pobreza cuando todas las necesidades básicas insatisfechas ya están cubiertas, cuando el Estado ya puede dar por satisfecho el desarrollo de infraestructura básica, los servicios públicos, el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Y la verdad es que en la Argentina todo eso todavía no está conformado adecuadamente, y tampoco, lamentablemente, hay informes completos, idóneos, para poder medir esa situación. Entonces, bueno, yo estuve viendo un poco cuáles eran los mecanismos de medición de la pobreza. El de la línea de pobreza, el famoso línea de pobreza, es entender cuál es el ingreso mínimo de un hogar. Y el otro mecanismo también es la de necesidades básicas insatisfechas, que es un poco esto, ¿no? Evaluar, ¿no?, la carencia de infraestructura física y social, el acceso a escolarización, acceso a la salud, a servicios y demás. También hay otro mecanismo que es un método integrado, que creo que sería el método más adecuado hoy para la Argentina, hacer una evaluación combinada de ambos mecanismos. Hay otros países o otros lugares donde se miden también la expectativa de vida por debajo de los 60 años, cuando se mide también el bajo peso de los niños. Hay por ahí lugares donde van más a otros índices que son también importantes. Digamos, ¿cuál es la diferencia de esto? Bueno, que la línea de ingresos lo único que nos da es una foto actual de la pobreza, pero solamente podemos tener un índice, identifica la pobreza, lo que se llama la pobreza coyuntural o reciente. ¿Está bien? Porque una persona en un año puede tener ingresos superiores a los requeridos para la pobreza y tal vez a corto plazo. Ahora, una evaluación con necesidades básicas insatisfechas ya identifica una pobreza más estructural o sistémica, digamos, y sin duda es una información que creo que sería la mejor para poder hablar correctamente de pobreza, ¿no? Porque eso además es lo que nos va a permitir después identificar claramente una planificación, una inversión de mediano y largo plazo. De los datos que existen sobre la pobreza en la Argentina, tomé dos que son los básicos y los importantes que tiene el INDEC, que son la indigencia, ¿no?, que es la canasta básica alimentaria, que hoy es de 25.685 pesos, y después la pobreza de la canasta básica total, ¿no?, que lo dividen en 3, 4 y 5 integrantes. Si tomamos el de 4 integrantes de la familia tipo, estamos en 62.958 pesos. Le doy estos datos porque ahora vamos a tratar de desmenuzar y ver cómo se compone la población y cómo se compone el mercado de trabajo para ver en qué condiciones estamos en la Argentina. Y ahí, si querés, Inés, publicá, y yo tengo unas tablas que le pasé a Inés para ver cómo se compone la población en la Argentina. Hasta los 15 años tenemos el 25% de la población, en una población total estimada en 45.808.000 personas. Tenemos una población hasta 15 años de 11 millones, vuelvo a repetir, 452.000 personas, y una población pasiva de más de 65 años de 5.038.000 personas. Estas poblaciones están cubiertas. ¿Por qué? Porque hay una cobertura de asignaciones familiares de 8.420.801 mensuales asignaciones familiares. Quiere decir que de los 11 millones de personas menores de 16 años,
hay 8 millones ya que se están pagando. ¿Por qué habría algunas que no pagan? Y bueno, puede ser porque superen el tope de las remuneraciones imponibles o estén por debajo del tope mínimo también para el cobro de las asignaciones familiares. Y la población adulta, la población pasiva, también tenemos una cobertura muy alta del 97% de la población. Todas las personas adultas mayores tienen, aunque sea una prestación previsional, bueno, sabemos, muchos han hablado seguramente en este observatorio sobre la cobertura, el acceso a través de las moratorias y demás, así que lo dejo para otro momento. Pero fundamentalmente donde nos vamos a poner atención es en la población activa, sería de más de 15 años, de 16 a 64 años, donde estamos hablando que con la proyección que hace el INDEC hoy estaríamos en 29.317.000 personas, que serían el 64% de la población. ¿Cómo se compone el mercado de trabajo? ¿No? De esas 29 millones de personas, tenemos que, por ejemplo, en relación de dependencia formales registradas, hay 9.717.258 personas. Es decir, el 33% de esa población, de las cuales son del sector público el 5% y el 11% en realidad también, porque se refieren a fuerzas de seguridad y demás. Las del 11%. El 5% del sector público específicamente, sector privado el 17%. Y el resto se refiere a casas particulares y trabajo por cuenta propia de autónomos. Es decir, que del total de la población tenemos un 43% de la población con trabajo registrado, ya sea por cuenta propia, vuelvo a decir, en el sector público o sector privado. A eso yo me gusta agregar el tema del trabajo informal o lo que son los programas de empleo. De toda esa población de 29 millones, además del 43 que tiene empleo registrado, podemos agregar a los titulares de asignación universal por hijo, que al no estar registrado, no tener trabajo registrado, no tener ningún tipo de ingreso, acceden, son 2.400.000 personas más. En desempleo, como decía, hay 138.000 personas que están en desempleo, pensiones no contributivas, tenemos 525.000 personas hoy que cobran pensiones no contributivas. Beneficiarios de jubilaciones, ya sea por retiro de invalidez o una pensión por fallecimiento del padre, también en esa edad tenemos cerca de 2.000 personas. Y en el Progresar, que son becas para el estudio de personas mayores de 18 años hasta 25, estamos en 113.695 personas más. Eso por parte de ANSES, el financiamiento por parte de ANSES, y después por el desarrollo social, por el Ministerio tenemos programas de empleo como Hacemos Futuro, Más y Mejor Trabajo, Monotributo Social, proyectos comunitarios y otros planes, por un total de 1 millón de planes y de programas de empleo más. En total nos da una cobertura de 16.814.410 personas. Esto quiere decir que de las 29.317.598 personas tenemos cubiertas, ya sea con programas de empleo, trabajo registrado, cerca del 57% de la población, y 12.503.188, que son el 43%, la población sin cobertura, sin ningún tipo de cobertura. Y esto me gusta relacionarlo con lo que fue el IFE en la última pandemia, donde se han otorgado 9 millones de prestaciones de IFE, de ingreso familiar de emergencia. Estos 9 millones significa que son personas que no han podido demostrar bienes personales, que no han podido demostrar ingresos superiores a 2 salarios mínimos vital y móvil. Quiere decir que esta población también es vulnerable, estos 9 millones que no son de trabajo de empleo registrado y que no son cubiertos por planes sociales, también se encuentran en situación de carencia de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que sacamos como conclusión del total de la población? De 16 a 64 años, que hay 11 millones, de desocupados, por datos del INDEC, son 9 millones
que percibieron el IFE son 9,7 millones de puestos de trabajo, de los cuales hay un 60% por debajo de la pobreza, ahora lo vamos a ver ese tema, y 92 millones también de jubilados que están por debajo de la línea de pobreza. ¿Esto cómo lo sacamos? De acuerdo a ese dato que vimos al principio de la canasta básica y la canasta básica total, que sería la línea de pobreza, y la canasta básica alimentaria, que sería la línea de indigencia, podemos ver que en trabajo en relación de dependencia también, en lo que tiene que ver con los ingresos promedio de los trabajadores registrados, tenemos un promedio de ingresos de 65.595 pesos. Esto quiere decir, recordando la canasta básica de 62.958, que el promedio está muy cerca de la línea de pobreza. En los beneficiarios, por ejemplo, del SIPA, tenemos 31.618 pesos el promedio del haber jubilatorio de todos los beneficiarios del SIPA. El PUAM está en 16.457 el mínimo, y las PNC, las pensiones no contributivas, están en 14.318 el mínimo. Quiere decir que todos los beneficios previsionales están por debajo de la línea de pobreza, y algunos están incluso por debajo de la línea de indigencia. Y en cantidad de trabajadores, también me tomé el trabajo de revisar un poco las remuneraciones y hacer el cálculo de la cantidad de trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza registrados. Y ahí podemos encontrar que, por ejemplo, los trabajadores que ganan menos de 60.000 pesos, hoy en día son 3.990.974 trabajadores registrados. Estamos hablando del 60% de los trabajadores registrados en la Argentina. Y si tomamos los que ganan menos de 80.000 pesos, para acercarnos un poco más de la línea de pobreza, estamos hablando de 4.909.728 trabajadores, o sea, el 80%. Y si a eso a su vez le agregamos, ahí ven abajo, si en los beneficiarios del SIPA vemos que del total de beneficiarios de SIPA hoy, que son cerca de 6.600.000 en total, vemos que 6.042.490 están por debajo de los 60.000 pesos. Quiere decir que el 92% de los jubilados están cobrando por abajo de los 60.000 pesos, y solamente un 8% percibe por encima de ese valor. Estos son un poco los datos que muestran la realidad, y yo puse en rojo y en amarillo los números que más o menos marcan alguna alarma en relación con el nivel de ingresos de la Argentina, que sin duda muestra que en su gran mayoría, si tenemos en cuenta el IFE, lo que fue el IFE en la última pandemia, demuestran que la gran mayoría del sector activo está en condiciones de carencias. Y acá un poco también, por ahí podríamos discutir cuáles son los usos del Estado de los recursos disponibles, ¿no? Porque cuáles son las políticas que vemos nosotros de parte del Estado en relación con la pobreza o en relación con la desocupación. Es poner más dinero en el bolsillo de los más carenciados. Digamos que sin duda es una medida que puede eliminar la pobreza o puede disminuirla en el corto plazo, obviamente en el corto plazo, porque en la medida que ese ingreso pueda medirse, ese aumento del ingreso pueda medirse, obviamente que la pobreza va a disminuir. Pero sin duda eso no es una solución en el largo plazo, más en un país como la Argentina, que tiene una inflación galopante o tiene una economía bastante desordenada. Entonces, ¿cuál sería la manera adecuada de utilizar los recursos del Estado? Bueno, generar instituciones o disponer los recursos a través de las instituciones para generar una planificación que permita lograr una cobertura de las necesidades básicas. Es decir, tendríamos en la Argentina, si queremos trabajar seriamente contra la pobreza, eliminar directamente las necesidades básicas insatisfechas. Deberíamos hacer un trabajo serio, obviamente de mediano y largo plazo, para eliminar todas esas necesidades básicas insatisfechas, porque tampoco me voy a quedar no quedarnos exclusivamente con la visión cortoplacista de poner dinero en el bolsillo de los recursos de los menos
los más carenciados, digamos, porque esa no es la solución que nos va a permitir resolver el problema en el futuro. Y para esto hay propuestas también que deberían llevarse a cabo y que se podrían llevar a cabo en la Argentina, como por ejemplo mirarla de un aspecto multidimensional a la pobreza, digamos, hacer un análisis como hace Colombia. Colombia está haciendo una mirada multidimensional donde no solamente miran los ingresos de cada uno de los ciudadanos, sino que también revisan los aspectos educativos, sanitarios, el acceso a la vivienda, los servicios públicos y la situación de la niñez y la adolescencia en cada uno de los hogares. En la Argentina yo encontré estudios relativos así al acceso a la educación, al acceso a la salud y al acceso a la vivienda, pero nunca un aspecto completo, integral, que mantenga todos estos 5 aspectos y que nos permita poder hacer una adecuada planificación conjunta de todas estas dimensiones. Y por último, me gustaría también mencionar 6 ítems que también en algunos casos en el mundo han permitido resolver el problema de la pobreza, y que son: generar políticas relacionadas con el desarrollo y nutrición de la primera infancia, la cobertura universal de la salud, el acceso universal a la educación, la distribución equitativa de los ingresos, el desarrollo de la infraestructura, obviamente en servicios públicos, y una tributación progresiva. Sin duda, creo que lo importante que tiene que ver con el trabajo que podemos hacer los argentinos, más allá en realidad, no darle solamente una visión exclusiva de los ingresos a la pobreza, sino darle este aspecto más abarcativo y más comprensivo, que tiene que tener, además, y tiene que ir acompañado de un crecimiento económico, un desarrollo de infraestructura y obviamente una distribución equitativa de los ingresos. Eso también, sin duda, no es solamente la distribución a través de prestaciones sociales, que también sirve, pero eso es de corto plazo. No es la única forma de distribución de los ingresos, sino también a través de las políticas de desarrollo de infraestructura básica en los lugares donde hagan falta en nuestro país. Así que bueno, eso es todo por mí, querida Inés. Así que te agradezco el tiempo y la invitación. Y bueno, quedo después abierto si a alguien le interesa, podría hacer alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante con tantos números preocupantes realmente. Y bueno, ahora vamos a pasar al segundo expositor, que es el doctor Aldo Isuani, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, es maestro en Políticas, recibido de Políticas de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Políticas y Administración, el LAPS, es máster el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania. Es doctor en Filosofía del Departamento de Ciencias Políticas también de Pittsburgh, Pensilvania. Adelante, Isuani, Aldo, desmuteate y te escuchamos. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Inés, por la invitación y honrado de poder compartir con ustedes unos momentos de reflexión. Bueno, fue bastante claro, Axel, la información que planteó, sobre todo en la referencia que hizo a los problemas de pobreza. Y ahí yo no tengo mucho más que agregar, salvo de que tenemos un muy pobre concepto de pobreza. Porque en realidad, ¿qué es ser pobre? Estar privado de un conjunto de consumos que hacen a la vida humana. Y entonces la forma de determinar pobreza sería verificar esos consumos. Pero esto es difícil de hacer. Es costoso, es invasivo de la intimidad familiar, hay que meterse en la casa, esconderse debajo de la mesa, ver cuánta comida ingieren, cuánta luz consumen, no se hace. Y se hace un método indirecto, que es preguntarle a las personas cuánto gana. Sobre la base de que la ganancia que esas personas tienen, o el ingreso que esas personas tienen, va a estar destinado a los consumos básicos, lo cual no siempre es así.
Pero el problema, más que la definición, que en todo caso un ejercicio intelectual, y como dice Axel, debería ser complementada por otro tipo de servicios y consumos importantes, es relevante a la hora de definir políticas. Si el concepto de pobreza que se maneja es, digamos, es absolutamente insuficiente y yo diría hasta perjudicial. Porque, digamos, los censos y las encuestas de hogares nos dicen cuántos son los pobres. No nos dice quiénes son los pobres. ¿Y cómo hago yo para saber quién tiene un ingreso por debajo de un cierto nivel? Voy a una villa y encuentro 3 viviendas, con una pareja en cada vivienda. En la primera vivienda los 2 trabajan y están por encima de esa línea de pobreza. En la segunda trabaja uno solo y es pobre. En el tercero no trabaja ninguno de los 2, son indigentes. Ahora, ¿cómo conozco yo sus ingresos? A menos que tenga un chip en cada uno de sus billeteras conectado a una computadora central, no tengo ninguna posibilidad de saberlo. Por lo tanto, las políticas contra la pobreza, que no pueden identificar a los pobres, terminan siendo discrecionales, terminan siendo arbitrarias, terminan siendo frutos del interés político de cooptar o de la presión de los grupos más organizados y con más poder dentro de la sociedad. Dicho esto, ¿cuál es efectivamente la situación que tenemos que enfrentar? Y tanto lo que trató Axel, el tema de empleo, desempleo, como la precarización, como la pobreza, como la desigualdad, son expresiones de un fenómeno más complejo que se llama la exclusión. Un conjunto de personas que no son capaces de originar un ingreso a partir de su trabajo. Esta inserción en el mundo del trabajo es el punto central. Pero con un aditamento. En el pasado, Marx y Engels nos hablaban de la existencia de un ejército de reserva. Estos eran trabajadores que estaban al margen, que estaban desempleados, y que presionaban sobre el nivel de salario y las condiciones de trabajo de los ocupados. Por lo tanto, si iba en sus reclamos más allá de lo que el empleador estaba dispuesto a conceder, simplemente quedaba patitas en la calle y el empleador podía tomar otro por igual o menor salario, por igual o peores condiciones de trabajo. Esta población, de alguna forma en el ejército de reserva, tenía un presupuesto que era, los trabajadores eran intercambiables. Básicamente, trabajo básicamente físico, 100 años atrás, poca preparación y con una mínima capacitación, esa persona podía suplantar a la otra. El problema que tenemos en el presente es que cambiaron los ejes dinámicos de la economía. Ya no es la metalurgia, no es la petroquímica, no es la siderurgia, no son las grandes industrias que recibían miles de trabajadores. Son actividades que tienen crecientemente un componente inmaterial denominado conocimiento. Biogenética, robótica, ciencia de nuevos materiales, astronáutica, etc. ¿Y qué pasa ahí? Pasa que aquí los trabajadores no son fácilmente intercambiables. Digamos, las diferencias en conocimientos y en credenciales educativas hacen una diferencia gigantesca. Entonces, los que van quedando afuera y que no son intercambiables, los excluidos, más que un ejército de reserva, son una población excedente. Una población que no tiene ni va a tener condiciones de insertarse en el mundo del trabajo moderno. Pero además, no son los campesinos del siglo pasado que estaban excluidos y que iban llegando a las ciudades. Estos excluidos son urbanos, están informados, tienen acceso a los medios de comunicación y tienen sobre todo la influencia de una publicidad muy sensual que les dice que el mundo está a su disposición y que todo está a su disposición
Y cuando ellos se miden a sí mismos, a sus familiares, a sus amigos, se dan cuenta que nunca van a tener la posibilidad que les plantea el mundo moderno y la invitación al consumo que le hace. Y entonces, con que solamente un pequeño número decida tomarse en serio la invitación a consumir, sabiendo que no hay condiciones materiales para eso, tenemos ahí un problema que ya no es de violencia política clásica, sino que es de violencia social. El famoso problema de la inseguridad que nos toca vivir. Y que no se resuelve con dotaciones policiales. Hay una llama que la está alimentando y que es precisamente la desigualdad. Ahora bien, frente a eso, ¿qué tenemos para tratar este problema de la exclusión? La política social argentina. Una política universalista y clasista al mismo tiempo. Y si no, miremos sus componentes. Miremos las asignaciones familiares. Los sectores de mayores ingresos descuentan del impuesto a las ganancias el valor de sus hijos. Los trabajadores formales lo hacen a través de las asignaciones familiares, que no tiene límite número de hijos ni condiciones. Y los precarios informales tienen la OH. La OH tiene condiciones y tiene número máximo de hijos. Y entre las condiciones, la educación y la salud de los chicos. Sobre el presupuesto no muy probado y bastante clasista y discriminador, que a los pobres no les interesa la educación y la salud de sus hijos. Y si vamos a la salud, ¿qué pasa? Los sectores de altos ingresos tienen acceso al mundo privado, a los seguros prepagos. Los sectores medios y trabajadores formales a las obras sociales. El hospital público para los más pobres. Y si vamos al sector educativo, ¿qué pasa? Los sectores de altos ingresos van a escuelas privadas, los sectores medios hacia escuelas públicas, en realidad privadas de función social, que en realidad lo único que tiene de público es que el Estado paga los sueldos, funciona como privada. Y los más pobres la escuela pública. Es decir, tenemos un sistema que está construido para reproducir la pirámide social. Y entonces, es universal, todos entran, pero habitaciones de distinto confort. ¿Cómo enfrentar esto entonces? Hay un debate moderno, relativamente nuevo, de que la exclusión se la trata con políticas de ingreso. Y en las políticas de ingreso hay dos visiones. Una que dice, vivimos en un mundo esquizofrénico, le pedimos a la gente que trabaje y no hay trabajo para darle. Por lo tanto, la solución es un ingreso universal, incondicional y suficiente para todo el mundo. Esta es la propuesta de la renta ciudadana o el ingreso ciudadano. Y hay otra mirada que dice, la mirada anterior es simplemente asalariar la exclusión. Porque la exclusión no es solamente un problema de falta de ingreso, es falta de un lugar en la sociedad. Y nos guste o no, el lugar en la sociedad es el lugar del trabajo. Es por el trabajo que yo me reconozco y me reconocen los otros. Y por lo tanto, la ausencia prolongada de trabajo trae otros problemas sociales aparte de falta de ingresos. Trae problemas de depresión, de conflictos familiares, adicciones y hasta suicidio. En este debate, la verdad es que ha triunfado la segunda visión. La primera tiene problemas de costo, pero básicamente tiene un problema muy serio en el mundo capitalista, que es, si yo garantizo efectivamente, digámoslo de otra forma, si yo mañana creo una renta universal que le otorga a cada argentino 200 pesos mensuales, eso no es mayor problema de hacerlo, no es mayor problema de financiarlo, pero es absolutamente irrelevante. Ahora, si como plantea la primera visión, fuera suficiente, sería una cantidad importante de dinero que le permita cubrir todas sus necesidades,
eso rompe la disciplina del mundo del trabajo. Si yo tengo la posibilidad de vivir fuera del mundo del trabajo y satisfacer mis necesidades sin tener que hacer el esfuerzo de trabajo, el día que mi patrón me mire mal, me voy a mi casa y punto. Y de esta forma no hay forma de organizar el sistema productivo. Y de hecho, los países ricos tampoco han aplicado en este mundo capitalista las políticas de renta ciudadana de ingreso universal. Lo segundo es, bueno, perfecto, muy bien. La política de ingreso tiene que tener como contrapartida un trabajo, pero ¿para hacer qué? 2 de cada 10 argentinos producen todos los bienes materiales, industriales y agrarios. 8 servicios, desde los más sofisticados para los sectores de altos ingresos hasta el trabajo doméstico. Y la venta de calcetines, como se llama en Plaza 11, en la calle. Todos servicios, 8 personas. Entonces, vamos a hacer contraprestación para hacer ¿qué? Limpiar cunetas, hacer como dicen los mexicanos, hacer como que trabajan y el gobierno hace como que les paga. Bueno, aquí hay un tema que a mí yo quiero colocarle para que discutamos, y es que me parece que hay que superar la noción de trabajo productivo y empezar a pensar en trabajos socialmente relevantes. Una mujer que trabaja cuidando a sus hijos se dice que no trabaja, pero si cuida a los hijos de otra se dice que trabaja. Si yo trabajo en mi casa, si yo cocino en mi casa, no trabajo. Pero si cocino en un restaurante a cambio de un salario, sí trabajo. Entonces el trabajo no está unido a la acción que uno realiza, sino a si recibe o no un salario a cambio. Y entonces, ¿por qué no empezar a abrir la cabeza a otras actividades que puedan ser consideradas trabajo? En un mundo donde el conocimiento es absolutamente esencial para tener algún acceso al mundo moderno, ¿por qué no concebimos al trabajo o la educación como un trabajo? Porque hay una mirada reaccionaria que dice que hay una edad para estudiar. Si uno no estudia a cierta edad, perdió el tren. Y estamos felices en Argentina porque todos los chicos, casi todos los chicos terminan la primaria, pero la mitad de los mayores de 20 años no han terminado la secundaria. Y no tener la secundaria hoy es prácticamente estar condenado al analfabetismo. Los repositores de supermercados se les pide, se les exige título secundario. ¿Por qué no pensar en una gran gesta educativa donde ningún argentino joven, digamos, menor de 40 años, deje de tener por lo menos la secundaria completa? El país tiene infraestructura, tiene docentes, si no tiene universitarios que se pueden sumar, y empecemos a generar capacidades que quizás no generen trabajo asalariado, pero sí va a tener muchas más chances de generar actividades económicas, sea como cuentapropista, autónomo, microempresario, quien tiene más capacidad cognitiva y más recursos cognitivos. La gran parte de los programas de empleo gubernamentales están destinados a gente que no tiene estas capacidades y no logran sobrevivir más allá de la ayuda estatal. Y así como tenemos el tema de la educación, hay un mundo de servicios enormes. La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más envejecidas del país. Hay 700.000 personas mayores de 60 años. Si cada una o uno de cada 10 de esos adultos mayores necesitara no una intervención gerontológica compleja, sino un acompañamiento simplemente. Ayuda, acompañamiento, conversación, cuidados mínimos. 1 de cada 10 significaría 70.000 puestos de trabajo. Eso no lo crea la industria argentina en todo un año. Estamos hablando de una ciudad de Argentina. Entonces, es el momento quizás de empezar a desarrollar nuestras mentes para un
un mundo del trabajo donde consideremos trabajo y financiemos trabajo y ayudemos a que se financie y autofinancie el trabajo, que no tienen que ver necesariamente con la producción de bienes materiales. Esto no es fácil. Es mucho más fácil repartir plata. Se hace un registro, cuenta bancaria, todos los meses, punto. Esto se hace fácil. Y es por eso que la Argentina tiene prácticamente universalizada las asignaciones familiares o el sistema, el no sistema de asignaciones familiares y las jubilaciones. Pero si uno va al mundo de los subsidios por desempleo, solamente una muy pequeña fracción de los argentinos tiene acceso a ellos. Y esto es por una razón simple. Son complejos de revisar. No es solamente ponerle plata en el bolsillo, hay que tener ideas para hacer qué, liderazgo, insumos, etc. Y lo hacen temas complejos que necesitan capacidad de gestión, que no abunda en el país y que además debe ser hecho por los niveles locales, básicamente los municipios y las provincias. Bueno, tengo muchas otras cosas para decirlo, pero voy a quedar aquí y seguramente surgirá el debate o la conversación que tengamos algunos cuestionamientos o preguntas, y ahí quizás tenga la posibilidad de extenderme más. Muchas gracias. Bueno, Aldo, muy interesante y bueno, se abren preguntas. Realmente se ha hablado en principios o a mediados del año pasado justamente por la renta básica al ciudadano, ¿no es verdad? Y se ha tratado de incorporar esa figura en la sociedad, después quedó aparentemente en la nada. Y bueno, nos hicimos varias preguntas con respecto a eso. Así que queda abierta a las preguntas o reflexiones que alguien quiera compartir. Así que bueno, a la espera. ¿No hay nadie que quiera comentar algo, preguntar algo? Para que te desmuteo, Daniela. Desmuteate, Daniela. Ahí está. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, muy interesante la exposición. Y yo quería preguntarle, bueno, a ambos, ya que creo haber entendido que considerar el trabajo social, ¿no es cierto?, el trabajo de cuidadora como un trabajo, ¿qué piensan del proyecto nuevo, que todavía están en proyecto, de considerar años de aporte por hijo cuidado, ¿no? Porque, bueno, aparentemente hay un proyecto por parte del gobierno que quieren reconocer por cada hijo entre 2 y 3 años de aporte. Si eso también no traería aparejado una desigualdad, por otra parte, de los trabajadores que aportan. ¿Cómo hacemos para equiparar el reconocimiento de ese trabajo por aquellos que aportan, tanto autónomos como monotributistas, ¿no es cierto? Que acá lo dejamos independientemente de lo que es género, porque muchos dicen que es parte de la conciencia de género, de reconocer el trabajo de la mujer, lo cual está perfecto y ¿cómo equiparamos de trabajo con el resto, como para reconocer los años de aporte? ¿De dónde saldría ese presupuesto? ¿Cómo hacemos para que un Estado pobre como el que tenemos hoy reconozca a las mujeres con hijos y le reconozcan aportes para una eventual jubilación en un futuro? Esa era mi pregunta. Axel. A ver, creo que es largo para contestar esto, porque en realidad hay que arrancar con el tema, o con lo que fue en su momento la discusión grande de la moratoria o no, para acceder a los beneficios, digamos, donde muchas personas
esto un poco que decía Aldo recién, o sea, la persona que cuida hijos en su casa, o la mujer que era ama de casa, si podía... Ahí está. Hola, ¿se Ahí escuchó está. algo o no se escuchó nada? Se escucha muy bajo, Axel. ¿Me escuchás ahí mejor? Ahí perfecto. Ahí un poquito más, levanta un poquito la voz. Sí. No sé, lo que decía era que creo que acá, digamos, en la Argentina tuvimos en los últimos años la posibilidad de acceder a beneficios a través de moratorias. Esto pasó por varias cuestiones que yo creo que son justificadas. Y lo voy a explicar por qué. En su momento, la mujer se le permitió reconocer, como decía un poco Aldo recién, ¿no es cierto? La mujer que cuida chicos, ¿trabaja o no trabaja? La mujer que es ama de casa en su casa, ¿trabaja o no trabaja? Bueno, se le reconoció poder pagar esos años de aportes a través de una moratoria y poder acceder a beneficios. Eso permitió que hoy la Argentina tenga una cobertura previsional de las más altas de América Latina y, digamos, donde la mayoría de la población en edad de jubilarse, con más de 65 años, tenga acceso a por lo menos una prestación. Yo creo que eso es positivo porque es positivo y fue bueno en su momento. ¿Por qué? Y bueno, porque también hay que reconocer que en la Argentina, desde el año 90, desde que se financió el sistema a través de la capitalización, el sistema se financió no solamente con los aportes y contribuciones de los trabajadores, sino con un montón de tributos específicos que iban destinados a la seguridad social, a financiar las jubilaciones, como era el impuesto a las ganancias, como es el IVA, parte del IVA, parte del impuesto a las ganancias, pero también el impuesto a los combustibles, el impuesto al cigarrillo. Pero eso hacía que el ama de casa que compraba un yogur esté aportando a la seguridad social. La persona del barrio, de la villa, que va a trabajar en la moto y carga nafta, también está aportando a la seguridad social. Es decir, que esas personas que si bien no aportaron específicamente como un trabajador formal, indirectamente estaban financiando. ¿Por qué explico esto? Porque, bueno, acá hay una diferencia, me parece, porque acá se está permitiendo tal vez un hecho como es en su momento el exceso de edad por acreditación de años de servicios. Esas son políticas transitorias que tal vez no tienen mucho justificativo, como sí lo fue para mí lo de las moratorias y el acceso a los beneficios, pero que tienen que ver con la coyuntura del sistema. Acá, sin duda, hay una decisión política de incluir a esas personas que ya por moratoria no pueden acceder, porque obviamente la moratoria, como tiene una fecha tope de ingreso hasta el año 2003, ya no pueden adquirir la totalidad de años de aportes, permiten estos años, o sea, tratan de justificar de alguna manera los años que necesitan con hijos y con exceso de edad para llegar a los años, acreditar los años que le faltan para acceder a los 30. Es una medida realmente coyuntural, desde mi punto de vista, no merece demasiadas más explicaciones que esa. Esperaremos a ver qué es lo que verdaderamente surja. Por ahora es solamente un comentario, pero bueno, vamos a ver cuando salga específicamente para hacer un comentario más acertado sobre el tema. Gracias, Axel. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Sí, Quería agregar algo sobre lo que planteó Axel, y Sí, es dale, Aldo. la pregunta. Sí, esta iniciativa, vamos a ver si toma forma, es otra más en el sistema provisional argentino de colocarle más un remiendo a la colcha, ¿no? Eso es una colcha llena de retazos, hecha de retazos. Eso es lo que es el sistema previsional. Me parece que no tiene, a mi juicio, no tiene ningún sentido existiendo la PUAM. Después discutimos si la PUAM tiene el nivel que debe tener. Pero a partir de la medida del gobierno anterior de generar un ingreso ya independientemente de la contribución, sino por el hecho de ser ciudadano de determinada edad, ya para mí es el principio que en realidad debería tener lo que para mí, y por supuesto es criticable, debería ser un sistema provisional. Es decir,
un sistema con un beneficio básico razonable, un beneficio básico universal, igualitario, financiado con recursos públicos. Y un segundo pilar en el cual importe la retribución y el ahorro que cada uno pudo hacer en un sistema de capitalización colectiva o individual o en un sistema de reparto. Es decir, en vez de tener sistemas verticales como teníamos cuando existían las AFJP, simplemente torcerlos, acostarlos. Y tener un sistema basado en la responsabilidad social del Estado, que es garantizar a todos sus ciudadanos mayores un ingreso básico, y el que pueda, tenga la suerte de haber estado en el mercado de trabajo, haber hecho un aporte, tener el adicional. Esto es lo que yo creo que debería ser el sistema, pero bueno, eso de la discusión sobre cómo debe ser el sistema previsional es quizás para otro momento. Bueno, ¿alguien más quería preguntar algo? Entendí que había una señora que había querido preguntar algo. La señora era yo, Inés. Ah, bueno, no te había visto, Lili. La financiación, quiero que me digan, porque ahí tenemos un problemita. Axel y Aldo, Aldo y Axel. No creo que tengamos aquí sola la plata, no sabemos qué hacer con la plata. Hola, no, la financiación va a seguir. No se le paga al FMI y listo, se usa esa plata. No, porque eso en realidad nos trae aparejado hacer en serio algún tipo de reforma que nos permita salir de un sistema contributivo y que de una cobertura mayor, pero mientras tanto es muy difícil seguir haciendo esto. Sí, sin duda. Lili, yo creo ahí que hay que ver bien cómo sale redactada esa norma, porque recordá también que las mujeres de 60 van a tener que acreditar el informe socioeconómico, va a tener que pasar para poder acceder a la moratoria, además de todo eso. Es decir, que yo por lo que estuve viendo en números, creo que son 300.000 las mujeres en condiciones de jubilarse, o sea, con más de 60 años, menos de 65, pero habría que ver cuáles de ellas superan el socioeconómico, pasan el socioeconómico, de acuerdo a la redacción que venga, ¿no? O cuáles tienen los aportes necesarios, si no pasan socioeconómico. Por lo tanto, igual el tema del financiamiento siempre va a ser con impuestos específicos distintos a los de aportes y contribuciones, ¿no? No creo que haya otra solución hoy en día para eso, porque como vos decís, yo creo que hace rato en la Argentina tiene que ir camino a un sistema no contributivo y a uno contributivo, dividirlo completamente para hacerlo más financiable y poder pagar mejores haberes para aquellos que contribuyan al sistema contributivo y pagar haberes básicos, digamos, relacionados con la pobreza para aquellos del sistema no contributivo. Claro, pero que no salga de los recursos de la Seguridad Social, que no salga de ANSES, que esté dividido, porque se supone que en el ANSES todos los recursos son de los aportes y contribuciones. Está bien, hoy no tenemos, hay una desfinanciación en el sistema, por lo tanto hoy no tenemos un aporte y contribución que sea completo para la redistribución de los beneficios a esa población contributiva. Ese es el tema, hacer esa diferencia. Sí, Federico, querías comentar algo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, obviamente muy buena la charla, la exposición. Axel lo conozco de muchos años también. Un saludo. Y bueno, a ver. Cuento que hay varios de ANSES acá, ¿eh? Sí, conozco varios. Sí. Pero con Axel ya hace rato que también venimos hablando. No, me pareció buenísimo que se incorporara al observatorio. Yo creo que cuando hablamos de un sistema, como decía Liliana, hay que tener en claro que nuestro sistema habla de un concepto de contribución. La contribución significa el aporte y la contribución que hace el trabajador y el empleador.
nuestro sistema no da otra posibilidad. Después se incorporan por medio de, como decía Aldo, por medio de parche, porque este es un sistema emparchado. Yo creo que no hay nada más emparchado que la 24241, capaz que la ley de riesgo de trabajo. No sé si habrá otra con tantos parches como el sistema previsional. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que alguna vez tenemos que mantener un criterio y dejar este criterio que avance por lo menos 10, 15 o 20 años. La 24241 original no duró ni 14 casi. O sea que cuando teníamos un sistema de capitalización-reparto no llegó a durar 14 años. Con lo cual nunca vimos una jubilación. Hemos visto pensiones, hemos visto invalidez, hemos visto cómo quedaron los que hicieron renta vitalicia periódica con el sistema de capitalización, hoy cobran 600, 700 pesos. Hemos visto cómo quedaron los que hicieron aportes voluntarios. Hoy están reclamando 5 o 6 millones de pesos, que es lo que pusieron en dólares en otro periodo, también era gente que tenía un excedente importante. Ahora, cuando nosotros hablamos de un sistema que tiende a incluir, yo creo que tenemos que analizar cómo es el tema de la inclusión. Una de las cosas que a mí me interesó que dijeron, no sé si fue Liliana o Axel, que era el tema de tenemos que ver cómo lo financiamos. Sí, uno va a hacerle financiamiento y otro va a ser la expectativa de vida. Porque agregar 300.000 personas que viven 20, 25 años por encima del promedio que el ANSES puede pagar o que el Estado puede pagar, genera lo que ha generado hoy la moratoria. Un retraso en los pagos, un retraso en las sentencias, un retraso en el sistema previsional permanente y una mala liquidación en los saberes. El Congreso de la Nación, en el informe anual del año pasado para determinar la nueva movilidad, dijo de que el ANSES liquidaba con un 38 a un 40% de ingreso base, o sea, la tasa de sustitución que utilizaba estaba en el 40%. Cuando tiene 2 fallos en contra, Betancourt y Harman en la Corte Suprema, que dice que no puede estar debajo del 70%. Entonces, ¿esto por qué se paga de esta manera? Y simplemente, porque como no hay plata y hay que seguir incluyendo, va a llegar un momento en donde le vamos a pagar, como decía Aldo, a todos la PBU. No el que pueda por afuera. Todos van a terminar cobrando la prestación básica universal, que es la única que se va a poder pagar. Y el resto tendrá que hacer o un sistema privado. No creo que el Estado pueda seguir absorbiendo este volumen de gente. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de activos que hoy nos llega, con suerte, a los 11, 12 millones de personas. Y una tasa de pasivos que está en los 7, 8 millones. Más las asignaciones universales, más el régimen contributivo y no contributivo que paga el Estado, hoy estamos casi en 11 millones de pasivos. Es inviable el sistema. Pero es inviable porque nace inviable el sistema de esta manera. Porque se incluye sin pensar en el financiamiento y sin pensar en el futuro cuántas más personas van a incorporarse. Por ejemplo, el sistema jubilatorio argentino incorpora alrededor de 300.000 a 400.000 jubilados y pensionados anualmente. Anualmente. Sin embargo, el año pasado, producto de la pandemia, esto se bajó totalmente a un ritmo de casi 200.000 personas. ¿Cómo liquidó las sentencias ANSES el año pasado? El año pasado redujo las sentencias de 3.000 y 4.000 por mes a 1.500, 1.700 por mes. ¿Por qué? Porque no tiene fondos para poder liquidarlo. Cuando hablamos de esto, tenemos que tener en claro de que todo lo que sea inclusión implica obligatoriamente, o desde el punto de vista técnico, jurídico, implica que hay que pensar cómo vamos a financiar a toda esta gente que no ha hecho aporte, no ha contribuido, no ha hecho aporte y no esto. Y yo con respecto al tema contributivo quiero ser un poco más tributarista, y no tanto la seguridad social. Yo creo que todos contribuimos al sistema, no solamente la gente porque yo pago IVA, pago impuesto a las ganancias y pago todo dentro de este sistema. No está excluido el aportante regular. Esa persona también tendría que tener otro tipo de beneficio. O sea que estamos equiparando que una persona que no ha hecho ningún tipo de aporte se compare a una persona que ha hecho todos los aportes como corresponde. Y además hemos pagado los impuestos, porque ninguno de nosotros tenemos excluido el tema de los impuestos. Yo creo que en eso tenemos que empezar a compensar cómo hacemos para que el que aporta, como el que contribuye, como el que aporta a través de los impuestos, esté dentro del mismo sistema previsional. Y no que uno tenga más derecho que el otro, porque entonces así vamos a desfinanciar el sistema. Conviene más no aportar, total a la larga, la PBU la voy a terminar cobrando obligatoriamente. Creo que esto es lo que yo pienso de cómo armar un nuevo sistema previsional. Obviamente que la inclusión esta de mujeres o del género femenino
por el simple hecho del concepto de la maternidad y el concepto de la asignación universal por hijo, no las asignaciones familiares, de la 24/7/14, la asignación universal por hijo, tal cual evoca esta norma que saldría, me parece totalmente ridícula, porque además de la asignación universal por hijo, tenemos asignaciones familiares. Y mujeres tenemos en todo el ámbito, que aportan y que no aportan. Me parece que se hace muy reducido a un núcleo social y no a todos los beneficiarios que le corresponden. Me parece que tendría que ser mucho más amplio. Nada más. Gracias. Claro, por ahí es una medida, si bien creo que debe estar apuntada a las políticas de cuidado con las mujeres, pero hay un desequilibrio, porque por ejemplo, una mujer que va a llegar a cobrar una jubilación mínima con aportes durante sus 30 años de vida laboral, no va a tener ese beneficio que sí una persona que por ahí no aportó. Es bastante discutido el tema. ¿Alguien más quiere agregar o reflexionar algo? Bueno, para mí es un tema abierto, es un tema que tenemos que reflexionar y pensar desde el observatorio, buscar algunas propuestas, por ahí dejarlo sentado en un paper como para ver de qué manera desde el observatorio podemos encaminar primero una reforma profunda del sistema previsional argentino, una nueva ley, donde sea realmente equilibrado, equitativo y con los recursos genuinos, determinar los recursos y tener una buena reforma previsional. Y vuelvo a repetir, todo lo que tenga que ver no contributivo no debería, por ahí podría gestionarlo ANSES por lo que tiene, por la base de datos que tiene, pero los presupuestos tendrían que ser totalmente diferentes, y no estar dentro del ANSES. ANSES hoy eroga bastante dinero en planes, en asignaciones, en fin, y de financias justamente, o sea, las personas que aportaron, las personas que tienen sus sentencias en vías de cobro, o los reclamos que tienen por reajuste, bueno, quedan ahí sin poder cobrar lo que corresponde por sus aportes que han tenido, ¿no es verdad? Así que bueno, les agradezco a todos por este tiempo que se han tomado. Muchas gracias, Axel. Fantástica tu exposición. Bueno, Aldo, más que agradecerte también, es integrante del observatorio y siempre con esa mirada y con esa docencia que nos da a todos con respecto a todas sus exposiciones. Así que les agradezco muchísimo a todos y bueno, veremos seguramente en cualquier momento tendremos otra actividad que venimos organizando desde el Observatorio de la Fundación Rojas. Así que muchísimas gracias a todos. Hasta luego.